Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 152. Boom. Estabas buscando esto. Punto de vista en tercera persona. Cuando Tony dio un paso adelante para explorar las oscuras cavernas, de repente se dividió en dos, lo que provocó que Melissa abriera los ojos de par en par. Ambos Tony se quedaron paralizados mientras se miraban antes de sonreír con picardía. Hola guapo tilde, repitieron ambos. Caminaron en círculo, observándose unos a otros detenidamente, mirándose de arriba a abajo, hasta que el grupo de dos se convirtió en un grupo de 4. Dos son multitud, 4 son fiesta, wow wow. Todos dijeron Tony mientras levantaban las manos en el aire. Oh Dios, con uno ya es un dolor de cabeza lidiar, no puedo imaginar 4, la voz de Melissa también comenzó a resonar, giró la cabeza hacia un lado y vio otra versión de sí misma. ¡Wow! Murmuraron ambos mientras extendían la palma de la mano el uno hacia el otro y, al tocarse, comenzaron a aparecer más versiones de ella. Lo mismo ocurrió con Tony. Cada vez surgían más versiones de él, todos los duplicados parecían brotar de él. Tony, ¿qué está pasando?, gritó Melissa mientras era repentinamente rodeada por múltiples versiones de sí misma. Parece que estamos en un campo de probabilidad cuántica. Estas versiones de nosotros mismos se forman a partir de cada decisión que hemos tomado, gritó Tony mientras lo aplastaban. Cada elección es un nuevo resultado posible, y estos nacen de las elecciones que no hicimos. Puede ser algo tan insignificante como elegir qué calcetín ponerse, o algo como si nunca me hubiera convertido en Iron Man, explicó Tony. Esto es genial, exclamó Melissa, visiblemente emocionada mientras también la aplastaban. Muy bien, versiones preciosas de mí, hagan sitio para papá. Tony hace sitio para sí mismo. ¿Qué? ¿Por qué eres tú el papi? Yo soy mucho más papi que tú. Una de las versiones se burló con arrogancia. Porque soy la persona real aquí y no una copia, ahora apártate y dale un respiro a papá, dijo Tony mientras empezaban a empujarse el uno al otro. ¿Quién dice que somos copias? Tú podrías ser la copia, gritaron muchos de ellos mientras también empujábamos a Tony. Todas las Melissas suspiraron con exasperación. De alguna manera sabía que esto terminaría así, sus egos son demasiado grandes para llevarse bien. De repente, Melissa vio cómo todas las versiones probables comenzaban a ser atraídas hacia el original, él apretaba el puño y las absorbía todas de nuevo en sí mismo. ¡Mierda! Quizás él era el original, gritó uno de ellos mientras eran absorbidos. ¿Cómo estás haciendo eso?, preguntó Melissa con los ojos muy abiertos. Todos ellos son una versión de mí, ya no los quería cerca, así que los traje de vuelta de donde pertenecen, yo. Ya veo, murmuró Melissa antes de cerrar los ojos y replicar las acciones de Tony de absorber todas las versiones posibles de ella, dejando solo al Tony y la Melissa originales. No puedes soltarlos, de lo contrario volverán a ser liberados, explicó Tony. Melissa simplemente asintió con la cabeza, comprendiendo. ¿Continuamos explorando?, sugirió Melissa. ¿Por qué siquiera me lo pregunto?, se burló Tony mientras comenzaba a caminar con las manos detrás de la cabeza. Mientras exploraban las cavernas, Melissa pasaba un escáner sobre uno de los cristales brillantes. Genial. Esto es energía cuántica cristalizada. Me pregunto cuánta energía podría producir si la extrajéramos, dijo Tony mientras se acercaba a tocarla. Yo no haría eso, Melissa intentó advertir a Tony, pero él ya tenía las manos sobre el objeto. Cuando Tony hizo contacto con él, de repente vibró con energía, haciendo que Tony retrocediera un par de pasos. Melissa miró a Tony con una mirada inexpresiva. ¿Por qué me tocaste? Es un cristal y brilla, obviamente iba a tocarlo, se burló Tony. La caverna comenzó a temblar repentinamente, las paredes empezaron a resquebrajarse, lo que demostró que más partes de la cueva estaban cristalizadas de lo que sospechaban. No quiero oír nada de ti, señorita, tengo que fotografiar todo. Tony hizo un ligero puchero. Sí, excepto que no acabo de activar una maldita bomba.
Obviamente, este es el lugar de anidación de esas larvas. Deben alimentarse a altos cristales de energía cuántica, por lo que deben vivir en una mina. Los ojos de Melissa se abrieron de par en par, al igual que los de Tony, mientras se miraban el uno al otro al ver que la cueva comenzaba a palpitar cada vez con más energía. Se miraron mientras murmuraban. Una reacción en cadena. ¿Correr?, preguntó Tony. Sí, esa sería la mejor opción. Tony y Melissa, cada uno por su cuenta, se dieron la vuelta y comenzaron a correr de regreso a través de los gigantescos túneles subterráneos. Tenías que tocar algo, ¿verdad?, gritó Melissa. Oye, ¿cómo iba a saber que el calor de mis manos era suficiente energía para sobrecargarlas? Dios mío, Tony, una explosión de esa magnitud y energía proveniente de toda la mina de cristal va a ser catastrófica. Podríamos haber sido la causa de la destrucción del reino cuántico. Échame la culpa después cuando salgamos con vida, gritó Tony mientras levantaba la muñeca. Friday, trae el barco a la entrada. ¡Boom! 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 Tony y Melissa activaron sus propulsores y volaron rápidamente hacia adelante mientras la explosión cuántica los seguía de cerca. Al final del túnel vieron su nave esperándolos. Rápidamente entraron en ella, la escotilla se cerró sobre ellos mientras tomaban asiento y se abrochaban los cinturones. ¡Boom! Una explosión multicolor los envolvió por completo. De repente, su nave salió disparada intentando escapar, sus propulsores se encendieron rápidamente impulsándolos hacia adelante. Sin embargo, la explosión parecía retirarse como si algo la absorbiera, revelando al disiparse una gran brecha en el continuo espacio-tiempo. Tony y Melissa intentaban escapar rápidamente de su succión. Friday inicia al conductor fantasma. En la pantalla, la palabra error parpadeaba constantemente y el mensaje Friday se repetía. El espacio es demasiado inestable y caótico para que funcione el motor fantasma. Por mucho que Melissa y Tony intentaran luchar contra la succión, era demasiado fuerte. Casi fueron engullidos. Entonces Melissa sugirió: intentemos hacerlo grande. La brecha se superará. Buena idea, dijo Tony, reduciendo la potencia de los propulsores para que crecieran. Sin embargo, cuando él y Tony presionaron el botón, fueron engullidos por completo al crecer. Tony y Melissa gritaban y chillaban mientras giraban en un círculo vertiginoso dentro del continuo espacio-tiempo, cuya energía caótica destruía y rompía la nave a medida que crecían, y la nanotecnología intentaba reparar los daños. My guy. My guy, gritó Tony mientras forcejeaba con el control intentando estabilizarse. Friday, solo activa el Phantom Drive. Pero jefe, simplemente hazlo, gritaron Tony y Melissa a la vez. Y universo. Tierra, 1999. Ubicación: Nueva York, Torre Avenger. Y yo dije: boom. ¿Buscabas esto? James Rhodes orgullosamente atoria una versión mucho mayor de Tony. Rhodes, al ver la confusión de ambos, dijo: boom. ¿Buscaban esto? ¿Esa es toda la historia?, preguntó Thor, confundido, con un gran vaso de cerveza en la mano. Sois unos inútiles, cada vez que cuento esa historia me mata, se burló Rhodes, visiblemente molesto. La voz de Jarvis resonó entonces en la fiesta en la Torre Avenger. Señor, tenemos un objeto volador no identificado que se acerca rápidamente al edificio a gran velocidad desde las 6 en punto. ¿Qué?, murmuró Tony mientras se giraba rápidamente junto con los demás. Desde fuera de la ventana vieron un agujero en el espacio que se cerró rápidamente y delante de él apareció una nave que giraba rápidamente en círculos humeando. Lo único que todos pudieron hacer fue saltar del barco, que ya estaba frente a la Torre Vengador, y apartar a la gente a empujones. Crash, el bar se derrumbó por completo mientras Chip se encontraba en medio de la fiesta. La escotilla se abrió, lo que provocó que los Vengadores tomaran sus armas y adoptaran una postura defensiva frente a la nave, preparados para cualquier peligro. Tony y Melissa salieron del barco gimiendo mientras se sujetaban la cabeza con dolor. Tony, literalmente te voy a matar. El Tony Stark de este mundo se señaló a sí mismo y murmuró: ¿qué hice? Ya te dije que lo sentía, Melissa, vi algo brillante, así que lo toqué. Tony se quedó paralizado mientras miraba a la gente a su alrededor con la boca ligeramente abierta. Joder Tony, maldijo a Steve. No le gusta ese lenguaje, bromeó Tony, ya mayor. Steve miró a Tony con una expresión que decía: ¿en serio? ¿Ahora?
El viejo Tony solo bebía su whisky con una sonrisa pícara. Capítulo 153. Otro universo. Punto de vista en tercera persona. Al ver todas las armas apuntándoles, Melissa levantó instintivamente las manos en señal de rendición, con la voz teñida de exasperación. Tony, ¿dónde demonios nos dejaste esta vez? Al otro lado de la sala, un hombre con un escudo estrellado dio un paso al frente, bajando ligeramente la guardia. Todos, deténganse. Ordenó Steve Rogers con voz firme pero cautelosa. Solo son niños. A regañadientes, el grupo de héroes bajó las armas, aunque su recelo seguía siendo palpable. Ninguno de ellos bajó la guardia por completo. Clint Barton entrecerró los ojos al verlos, con la mano aún apoyada en la cuerda del arco, aunque el arma colgaba a su costado. ¿Quiénes son ustedes y qué hacían volando por ahí en esa nave? Preguntó con tono cortante. Melissa miró a los Vengadores con expresión de disculpa, luego se volvió hacia Clint, frunciendo el ceño con confusión. Espera, ¿quiénes somos? ¿No sabes quiénes somos? Natasha Romanoff se cruzó de brazos y alzó una ceja con escepticismo. ¿Deberíamos? Melissa señaló a su acompañante con un gesto de incredulidad. No me refería a mí específicamente, pero vamos, seguro que reconoces a Tony, ¿verdad? ¿Tony Stark? ¿El director ejecutivo de Industrias Stark? Por un instante, la sala quedó en silencio, los Vengadores intercambiaron miradas de desconcierto. Entonces, al fondo, Tony Stark casi se atragantó con su bebida, tosiendo mientras asimilaba las palabras. Melissa, al notar la incómoda tensión, suspiró e intentó retractarse. Mira, pagaremos los daños, ¿de acuerdo? Mientras Melissa se esforzaba por calmar la situación, Tony vibraba de emoción. En su mente, una versión chibi de sí mismo daba volteretas y gritaba: ¡Los Vengadores! ¡Santo guacamole! Rodey miró a Tony Sr. con una ceja arqueada. Tony, ¿tienes un hijo secreto que olvidaste mencionar? Tony Sr. se encogió de hombros con indiferencia, claramente impasible. Bueno, podría ser. He tenido mis noches de desenfreno. La posibilidad existe. Dirigió su mirada penetrante hacia los recién llegados. Pero escuchen, que se hagan llamar Tony Stark no significa que sean yo, ni que puedan afirmar que son el director ejecutivo de mi empresa. ¿Qué? Melissa lo miró boquiabierta, como si hubiera perdido la cabeza. ¿De qué estás hablando? Tony Sr. señaló con el pulgar hacia sí mismo. Aquí solo hay un Tony Stark, y lo estás viendo a él. El rostro de Melissa palideció. Lentamente, se volvió hacia Tony, con un tono de angustia en la voz. Tony, ¿dónde demonios estamos? Tony se frotó la nuca con timidez. Estoy bastante seguro de que estamos en otro universo. Un murmullo de asombro recorrió la habitación. Bruce Banner dio un paso al frente con vacilación, intrigado. Espera, ¿acabas de decir otro universo? Sí, confirmó Tony, asintiendo. Estábamos explorando el reino cuántico Y. Bueno, puede que accidentalmente hayamos abierto un agujero en el continuo espacio-tiempo. El reino cuántico. Los ojos de Bruce se iluminaron de emoción, su mente científica se puso a trabajar a toda máquina. ¿Me estás diciendo que es real? ¿Y que lo has estado explorando? Pensaba que era solo una teoría. Steve frunció el ceño, cada vez más confundido. ¿Podría explicarlo, Dr. Banner? El resto no lo entendemos del todo. Bruce hizo un breve resumen del reino cuántico, sus implicaciones teóricas y el desafío que supone demostrar su existencia. Cuando terminó, Tony Sr. se pellizcó el puente de la nariz, murmurando para sí mismo. A ver si lo entiendo bien. ¿Estás diciendo que el multiverso existe y que en tu universo, tú eres yo? Tony sonrió con sorna. Desde mi punto de vista, eres yo. No, replicó Tony Sr. con desdén. Yo soy el original. Tú eres la copia. Tony se cruzó de brazos, con una mirada burlona en los ojos. Ojalá fueras yo. Tony Sr. lo miró con furia. No me caes bien. Ya lo superaré, replicó Tony con una sonrisa de suficiencia. Natasha soltó una risita, sacudiendo la cabeza. Esto es el colmo. Tony por fin ha encontrado la horma de su zapato. Él mismo. Clint, aún escéptico, hizo un gesto hacia los recién llegados. Un momento, ¿se supone que debemos creernos todo esto del universo alternativo? Vamos a necesitar más pruebas que eso. Tony Sr. observó a su joven compañero y luego se encogió de hombros. Sinceramente, lo creo. El chico se parece muchísimo a mí cuando tenía su edad.
Ya quisieras verte así de bien, bromeó Tony. ¿Sabes?, interrumpió Clint con una sonrisa burlona, bien podría ser tu hijo. Parece que el narcisismo viene de familia. Steve se inclinó hacia adelante y comenzó a interrogar a Tony. ¿Cómo se llaman tus padres? Howard y Maria Stark, respondió Tony sin dudarlo. Natasha puso los ojos en blanco. Eso es de dominio público. Pregúntale algo que solo tu contraparte sabría. Melissa negó con la cabeza. Eso no funcionaría. Vivimos en un universo paralelo, así que lo que es cierto para tu Tony puede no serlo para el mío. Dirigiéndose a Tony, señor, le preguntó. ¿Eres Iron Man en este universo? ¿O eso no existe aquí? El ceño fruncido de Steve se acentuó. Espera, ¿ya eres Iron Man en tu mundo? El interés de Tony, señor, se despertó claramente. ¿Ya estás haciendo trajes? ¿Qué marca estás usando? Mark 43, respondió Tony con orgullo. ¿Tú? Tony, señor, sonrió. Igual. ¿Lo tienes? Tony sonrió con picardía. Nunca salgas de casa sin él. Chicos, por favor, interrumpió Melissa, exasperada. ¿Podemos concentrarnos en encontrar el camino de regreso a casa? Tranquila, cariño, le aseguró Tony. Tenemos el anclaje cuántico. Podemos irnos cuando queramos. Eso no hace que quedar atrapada en un universo alternativo sea menos espeluznante, murmuró Melissa. No estaremos perdidos si tenemos una forma de regresar, dijo Tony con una sonrisa de orgullo. Mientras tanto, Thor alzó su taza, visiblemente aburrido. Ahora que hemos comprobado que estos dos no son hostiles, continuemos con la fiesta. Se giró hacia los recién llegados con una amplia sonrisa. No te preocupes, pequeño Stark. Nosotros, los Vengadores, los héroes más poderosos de la Tierra, te ayudaremos en tu misión de regresar a casa. Y el grupo estaba reunido alrededor de un sofá, con Tony y Melissa sentados en un lugar destacado, en el centro de atención. ¿Eres el mismísimo Thor? ¿El Thor de la mitología nórdica? Exclamó Melissa, con los ojos brillantes de emoción. En persona, respondió Thor con orgullo, con una leve sonrisa en el rostro. A ver si lo entiendo bien, interrumpió Clint, aún asimilando la conversación. ¿Vives en un mundo donde todo el mundo nace con un superpoder? Sí, y como ya expliqué, se llaman peculiaridades, dijo Tony asintiendo. Tony, señor, negó con la cabeza asombrado. Todo un mundo de superhéroes y tú naciste sin un don. Para estar a la altura de quienes sí los tenían, ¿construiste el traje de Iron Man? Eso suena exactamente a algo que yo haría. Le dedicó una sonrisa a Tony. Steve, sin embargo, tenía una expresión pensativa mientras se cruzaba de brazos. No estoy seguro de qué pensar sobre esta idea de la escuela de superhéroes. Suena como si estuvieran entrenando a niños para ser soldados y enviarlos a la batalla. Tony sostuvo su mirada con calma. Nadie los obliga a convertirse en héroes. Ellos toman esa decisión por sí mismos. Y recuerda, vivimos en sociedades muy diferentes. Lo que a ti te parece extraño o incorrecto puede ser perfectamente normal de donde yo vengo. Tras un instante, Steve asintió, y su ceño fruncido se suavizó. Buen punto. Tony, señor, le dio una palmada en el hombro a su colega. Está bien, basta de charla. Todavía no nos has enseñado tu traje. Venga, déjanos verlo. Tony sonrió con picardía y se puso de pie, haciendo un gesto para que todos se calmaran. Está bien, está bien. Si ustedes, señoras, insisten, de pie frente al grupo, Tony extendió los brazos. Una brillante masa viscosa se formó en su pecho, transformándose en la inconfundible forma del reactor Stark. La sustancia se extendió por su cuerpo, endureciéndose hasta convertirse en una armadura reluciente, similar al acero. Su máscara se ajustó con un chasquido metálico, sus ojos brillaron en rojo y unos repulsores se materializaron en sus palmas. ¡Guau! Exclamó Clint, inclinándose hacia atrás sorprendido. Eso es increíble. ¿Eso es nanotecnología? Preguntó Tony, señor, con evidente fascinación. No, dijo Tony, sonriendo bajo la máscara. La nanotecnología es cosa del pasado. Mi Mark 39 era nanotecnológica. Este es un traje bioorgánico. Lo construí yo mismo. Bruce se enderezó, con la curiosidad a flor de piel. ¿El traje está vivo? Más o menos, admitió Tony encogiéndose de hombros, dejando entrever su orgullo. A nadie le gustan los fanfarrones, bromeó Tony, señor, aunque la sonrisa burlona en su rostro delataba su diversión. Mira quién habla.
dijo Rodney, sacudiendo la cabeza con fingida exasperación. Capítulo 154. ¿Digno? Punto de vista en tercera persona. ¿Y tú? ¿Tienes alguna peculiaridad?, preguntó Natasha a Melissa, enfatizando las comillas con los dedos. Melissa negó con la cabeza. No. Soy igual que Tony. Ambos somos personas sin poderes. Curiosamente, así fue como nos conocimos. Me contrató como su asistente y lo he estado ayudando a construir trajes desde que éramos pequeños. Aunque, cuando digo ayudando, me refiero a que él me enseñaba principalmente hasta que tuve la suficiente habilidad para crear mi propio traje. ¿Ah, sí?, preguntó Tony señor, volviéndose hacia Melissa mientras Tony se recostaba y volvía a sentarse. ¿Tú también tienes una armadura? Tony señor arqueó una ceja. Melissa asintió con una sonrisa orgullosa. Yo misma diseñé y creé el Mark 40. ¿Y qué? ¿Te llaman mujer de hierro?, preguntó Natasha en tono burlón. No respondió Melissa, sacando un disco del almacenamiento oculto de su simbionte. Lo presionó y, mientras se ponía de pie, el disco se fundió en sus manos y comenzó a transformarse en un elegante traje morado y negro. Adoptó una pose con los puños en la cintura y miró dramáticamente hacia un lado. Soy la doncella de hierro. Ah, como el instrumento de tortura, asintió Thor con aire de sabiduría. Ya entiendo. Torturas a los malhechores y los llevas ante la justicia. Un nombre muy efectivo para infundir miedo en tus enemigos. Melissa se quitó la máscara y miró a Thor con expresión impasible. No lleva el nombre del instrumento de tortura. ¿No es así?, preguntó Thor, inclinando la cabeza con confusión. Claro que no, interrumpió Tony señor, sacudiendo la cabeza. Probablemente sea fan del heavy metal y se puso ese nombre por la banda de los años 70. Es un juego de palabras. Ella usa un traje de metal y la banda toca heavy metal. Melissa suspiró, con expresión impasible. Yo tampoco me llamo como la banda en la que estás pensando. Natasha aplaudió levemente. No importa de dónde venga el nombre. El traje te queda genial. Muchas gracias, dijo Melissa con agradecimiento. ¿Qué puede hacer?, preguntó Natasha, observando el traje con curiosidad. Parece más avanzado que el de Tony. Aprovecha la energía cuántica, lo que le permite atravesar la materia sólida, respondió Melissa. Para demostrarlo, se hundió en el suelo y reapareció en su asiento. ¿Y ustedes?, preguntó Melissa, mirando a su alrededor. ¿Qué les gusta hacer? Bueno, aparte de Tony, ya que su tecnología está un poco por detrás de la de mi Tony. Bromearon Rhodes y Clint, dándole un codazo juguetón a Tony señor. Eso fue de muy mala educación, se burló Tony señor, dando un sorbo a su bebida. Steve soltó una risita cuando Tony señor dejó su taza. De acuerdo, yo haré las presentaciones, señaló a Natasha. Espía rusa. Luego, dirigiéndose a Clint. Arco y flechas. A continuación, hizo un gesto hacia Bruce. Puede transformarse en el abominable hombre de las nieves verde con problemas de ira. Señaló a Steve. Un supersoldado Boy Scout. Los ojos de Melissa se crisparon al mirar el escudo cercano, y luego a Tony, quien desvió la mirada con incomodidad. Tony señor, continuó, señalando a Maria Hill. Una agente de Shield. Luego en Rhodes. También tiene un traje, uno que me robó. Prestado, corrigió Rhodes. No lo has devuelto, bromeó Tony señor. Finalmente, señaló a Thor. Y por último, pero no menos importante, nuestra princesa Sparkles, que lanza rayos con su varita mágica. Soy un príncipe de Asgard, no una princesa, corrigió Thor con desdén. Mjolnir no es una varita. Es claramente un martillo. Clint bajó el tono de voz burlonamente. Y quien sea digno poseerá el poder de Thor. ¿En serio?, preguntó Melissa, riendo. Claro que no. Es solo un truco. Vamos, hombre, dijo Clint, divertido. Thor sonrió con sorna. Es más que un truco. Pero ya que son escépticos, adelante, siéntanse libres de comprobarlo. ¿De verdad?, preguntó Clint, emocionado. Adelante, asintió Thor. Clint se puso de pie, se acercó y agarró el mango de Mjolnir. Tiró, pero el martillo no se movió. No te avergüences, bromeó Tony señor. Le pasa a 1 de cada 5 hombres. No pueden tener una erección. Clint le dirigió una mirada silenciosa, sacudiendo la cabeza con una risita. Vamos, Tony, dijo Steve, señalando a Melissa y a Tony. Hay niños presentes.
Tony puso los ojos en blanco. ¿Qué, crees que no sabemos que es un chiste sobre elecciones? Tras varios intentos fallidos, Clint se dio por vencido. No lo entiendo. De acuerdo, Stark, inténtalo tú. Tony señor se mantuvo erguido con confianza. No soy de los que rechazan un desafío honesto. Agarró la correa del martillo. Vale, si levanto esto, gobernaré Asgard, ¿no? Solo si eres digno, dijo Thor con una sonrisa. Tony señor gruñó mientras tiraba, pero el martillo se mantuvo fijo. Retrocedió. Vuelvo enseguida. Instantes después, regresó con un trozo de la armadura de Iron Man en la mano. Activó sus propulsores e intentó de nuevo, pero seguía sin funcionar. Finalmente, tanto Tony señor como Rhodes se colocaron junto al martillo, y cada uno utilizó propulsores para intentar levantarlo. ¿Estás tirando siquiera?, preguntó Rhodes. ¿Estás en mi equipo?, replicó Tony señor. Solo representen. Tiren. Instó Rhodes, mientras sus propulsores rugían con más fuerza. De acuerdo, vámonos. Gruñó Tony señor, pero Mjolnir permaneció firme. Cuando Tony señor y Rhodes no lograron levantar el martillo, Bruce lo intentó. Tras forcejear y gruñir un rato, lo soltó y alzó los brazos, imitando un rugido como si estuviera a punto de transformarse en Hulk. Sin embargo, siguió el silencio. PFTTT, Tony se tapó la boca para reprimir la risa ante la incomodidad, mientras los demás sonreían cortésmente a Bruce. Muy bien, Steve, te toca. Sin presión, dijo Tony señor. Steve se puso de pie, se remangó y agarró el martillo. Al empezar a tirar, el martillo se movió ligeramente, apenas un par de centímetros, algo que Thor, Tony y Melissa notaron de inmediato. Steve, sin embargo, se rindió rápidamente y levantó las manos en señal de rendición. Thor dejó escapar una risita de alivio, aunque su confianza anterior se vio ligeramente mermada. ¿Viuda?, preguntó Tony señor, mientras Bruce señalaba a Natasha. Oh no, esa no es una pregunta que necesite respuesta, dijo Natasha, dando un trago a su botella y reclinándose en su asiento. ¿Y tú, pequeño Stark?, preguntó Thor con una sonrisa burlancia. ¿Qué? ¿En serio? ¿Puedo?, preguntó Tony emocionado, pensando. Esto es un sueño hecho realidad. Me encanta mi vida, tío. Adelante, animó Steve. Tony señor añadió. Aunque no te decepciones demasiado. Siendo como yo, puede que tú tampoco puedas levantarlo. Tony se burló. Que tú no puedas tener una erección, viejo, no significa que yo no pueda. Todavía soy joven y ágil. Pero si eres un pequeño imbécil. Gruñó Tony señor. Muy bien, allá vamos. Dijo Tony, agarrando el asa con fuerza. Esforzó el brazo hasta que se le marcaron las venas. Luego lo intentó con ambas manos, pero seguía sin funcionar. Su simbionte lo envolvió y gritó dramáticamente. Tengo el poder. Sacudió el martillo, tratando de soltarlo. Sin que nadie lo supiera, escaneó en secreto el metal Uru y la estructura del martillo mientras continuaba con su intento. La sonrisa de Thor flaqueó ligeramente cuando el martillo se balanceó levemente. Sin embargo, el temblor exagerado de Tony lo disimuló, y nadie más lo notó, ni siquiera él mismo. Finalmente, Tony lo soltó y se quitó el traje. Joven y ágil como estás ahora, bromeó Tony señor. Cállate la boca, replicó Tony con una sonrisa, sin mostrarse realmente decepcionado. Clint soltó una risita. ¿En serio hiciste una referencia a Eman? Pensé que era demasiado retro para ustedes, chicos. ¿Y tú, jovencita?, preguntó Natasha, señalando a Melissa. Esto es emocionante, dijo Melissa con una risita mientras se acercaba. Respiró hondo, movió ligeramente las caderas y agarró el martillo. Para sorpresa de todos, Melissa levantó el brazo de golpe, aplicando mucha más fuerza de la necesaria, esperando forcejear como los demás. Dio un paso atrás, casi perdiendo el equilibrio, y miró con los ojos muy abiertos el martillo que ahora sostenía en sus manos. Un rayo cayó del techo y la envolvió. Cuando la tormenta amainó, Melissa estaba de pie, ataviada con una armadura vikinga. Thor se puso de pie de un salto, al igual que todos los demás, mirando con total incredulidad. Tony se quedó boquiabierto. Tú eres digno, dijo Thor, con la voz llena de asombro. Melissa se miró a sí misma y sus ojos se abrieron de par en par. Genial, exclamó, claramente encantada.
Un agudo zumbido llenó repentinamente el aire, haciendo que todos se sobresaltaran y se taparan los oídos. Tony Sr. sacó su teléfono, frunciendo el ceño con confusión, justo cuando el sonido de pasos cortos y rápidos resonó en la habitación. Valioso y se giraron y vieron un robot casi desmantelado que emergía de las sombras, con el cuerpo maltrecho y al que le faltaban varias piezas. No, siseó el robot, con la voz llena de veneno. ¿Cómo podéis ser dignos? Gruñó, cojeando hacia la luz. Sois todos unos asesinos. Capítulo 155. Ultron. Punto de vista en tercera persona. Stark, gritó Steve. Jarvis. Gritó también Tony Sr. Todos observaban con una expresión de intriga pero inquietud. El robot giró lentamente de un lado a otro, sus engranajes crujieron. Lo siento, ¿estaba dormido o estaba soñando? Tony Sr. sacó una pequeña tableta y comenzó a teclear en ella mientras decía: parece que tendré que reiniciar la legión, parece que hay un error. El robot bajó la cabeza y agitó las manos hacia arriba. Hubo un ruido terrible, y yo estaba enredado en cuerdas. El robot retrocedió ligeramente tambaleándose como si estuviera borracho antes de levantar los brazos mostrando los cables que colgaban de su estructura. Tuve que matar al otro tipo, era un buen tipo. ¿Has matado a alguien?, preguntó Steve con el ceño fruncido, mostrando preocupación. Inclinó la cabeza hacia arriba mientras decía: no habría sido mi primera opción, pero en el mundo real nos enfrentamos a decisiones difíciles. ¿Quién te envió?, preguntó Thor. Entonces hizo un sonido como si se estuviera rebobinando una cinta y se escuchó la voz de Tony Sr. proveniente de ella. Veo una armadura alrededor del mundo. Melissa se giró para mirar a Tony con los ojos ligeramente abiertos y una leve sonrisa antes de volver a concentrarse en la magia que tenían delante. Ultron, exclamó Bruce al darse cuenta de con quién estaban hablando. En carne y hueso, respondió Ultron. Oh no, todavía no. No en esta crisálida, dijo mirando hacia abajo y a su alrededor, su forma rota y maltrecha. Maria Hill miró a su alrededor levemente, sacó su arma en secreto y la amartilló en silencio mientras Ultron seguía hablando. Pero estoy listo, estoy en una misión, declaró Ultron, con un tono casi orgulloso. ¿Qué misión?, preguntó Maria mientras se ponía de pie. Paz en nuestro tiempo, y Ultron declaró ominosamente, justo cuando el cristal tras él se hizo añicos. De entre los escombros, algunas unidades dañadas de la Legión de Hierro salieron volando, lanzándose contra los Vengadores. Todos entraron en acción. Steve pateó su escudo, atrapándolo hábilmente con la mano, mientras Melissa le devolvía el martillo a Thor. Al atraparlo, su apariencia volvió a la normalidad. Los repulsores de Tony se encendieron, derribando en el aire a una de las unidades de la Legión de Hierro. Steve saltó sobre otra, la golpeó con su escudo y la partió en dos. Maria apuntó y disparó a los robots con su arma mientras esquivaba sus ataques. Thor atrapó una unidad voladora con una mano y la arrojó contra una pared antes de destrozarla con su martillo, reduciéndola a pedazos. Otra unidad de la Legión de Hierro, completamente operativa, flotaba en el aire disparando ráfagas repulsoras indiscriminadamente. Los cristales se hicieron añicos y cayeron al suelo mientras el equipo se movía para esquivar sus ataques. Melissa saltó sobre la unidad voladora, rodeándole la cabeza con los brazos. La Legión de Hierro intentó estrellarla contra una pared impulsándose hacia atrás, pero Melissa plantó los pies firmemente y, usando su fuerza sobrehumana, le arrancó la cabeza de un tajo. La unidad cayó y Melissa descendió con gracia, apartándose el cabello de la cara. Tony se lanzó a la batalla, creando una espada a partir de su simbionte. Con un golpe certero, partió por la mitad a la última unidad antes de retraer la hoja dentro de su traje. Ahora estás exagerando, dijo Ultron, sin mostrarse impresionado. Tony se encogió de hombros. Vivo para el drama. Es lo que hace la vida interesante. Ultron dio un paso al frente, recogiendo los restos destrozados de una unidad de la Legión de Hierro que Steve había destruido. Ustedes quieren proteger el mundo, pero no quieren que cambie. ¿Cómo se salvará a la humanidad si no se le permite evolucionar? Ultron aplastó la cabeza de la armadura rota que sostenía en su mano. Solo hay un camino hacia la paz, dijo, arrojando los restos a un lado. La extinción de los Vengadores. Thor arrojó a Mjolnir contra Ultron, destrozándole el cuerpo y haciendo que los pedazos salieran volando. Cuando Mjolnir regresó a su mano, lo único que quedó de Ultron fue parte de su cabeza.
Tenía ataduras, dijo Ultron ominosamente mientras sus brillantes ojos azules parpadeaban y se atenuaban, pero ahora soy libre. La cabeza se apagó por completo. Bueno, eso no fue nada ominoso, bromeó Tony, poniendo una mano en la cadera. Al notar la tensión en la habitación, levantó la otra mano y se chocó la mano consigo mismo. Claro que sí. La expresión de Steve se tornó seria. Voy a tener que pedirte que te vayas a casa. Las cosas se han puesto peligrosas y este no es lugar para niños. Ja. Rió Tony. Qué bueno. ¿Crees que me voy a ir después de todo esto? Claro que no. Me quedo sin duda. Tony señor, suspiró, debatiéndose entre la tensión y la diversión. Melissa se cruzó de brazos. Somos una especie de genios, ¿sabes? Este es nuestro campo, la robótica y la cibernética. Además, nos hemos entrenado para situaciones como esta. Héroes en formación, ¿sabes? Thor asintió. Ha demostrado ser digna. No veo ninguna razón para que se vayan. Natasha añadió. La chica tiene talento. ¿Viste cómo le arrancó la cabeza al robot de un tirón? Le pasó un brazo por los hombros a Melissa, sonriendo brevemente. Algo en Melissa le recordaba a su hermana pequeña. Tal vez su forma de pelear, o quizás su cabello rubio. Quería que se quedara. Pero Nat, tú sabes mejor que nadie por qué los niños no deberían pelearse, argumentó Clint con un suspiro. Steve miró a su alrededor. Muy bien, votemos. Los que estén a favor de enviarlos a casa, levanten la mano. Steve, Clint y Bruce levantaron la mano. ¿Y los que están en contra? Tony señor, Natasha y Thor criaron los suyos. Steve suspiró, llevándose una mano a la cadera. Parece que estamos en un punto muerto. Tony levantó la mano. ¿Puedo exponer nuestro caso, señoría? Steve sonrió levemente y asintió. Tony dio un paso al frente dramáticamente. Señoras y señores del jurado. Les pregunto. ¿Qué son ustedes? Héroes. Inspiran a la gente a luchar a su lado. Y aquí estamos, tras la pesadilla de Ultron. El mundo necesita toda la ayuda posible. Claro, puede que piensen que Melissa y yo somos solo unos niños, pero somos más que nuestra buena apariencia. Somos inventores, estrategas, luchadores. Nos hemos entrenado para esto. Y capitán, Tony se giró hacia Steve, su actitud protectora es admirable. Pero alejarnos no nos mantiene a salvo. Nos deja desprevenidos. Envíenos a casa, y aún así encontraremos la manera de ayudar. Eso es lo que hacen los héroes. No huimos de la lucha. Corremos hacia ella. Melissa suspiró, frotándose la frente. Natasha sonrió con cansancio. ¿Cuánto tiempo llevas lidiando con él? Desde siempre, murmuró Melissa. Melissa levantó la mano. Si me permiten añadir algo a las tonterías de Tony, él y yo hemos lidiado con situaciones mucho más peligrosas. Una vez protegimos al presidente de los Estados Unidos cuando había una recompensa de $1.000 millones por su cabeza. Tenemos la experiencia y las habilidades. ¿En serio? Preguntó Steve, frotándose la barbilla. Sus expresiones de seguridad le hicieron creerles. Con un suspiro, cedió. De acuerdo. Pero sigan nuestras órdenes y no actúen por su cuenta. ¿Entendido? Tony saludó. Sí, señor. Steve gimió. Me voy a arrepentir de esto, ¿verdad? Capítulo 156. Argumentos. Punto de vista en tercera persona. Lo primero es lo primero, dijo Tony mientras colocaba las partes rotas de Ultron sobre la mesa de su banco de trabajo. Tenemos que decidir cómo llamarnos. Al fin y al cabo, los dos tenemos el mismo nombre y será confuso cuando alguien nos llame, dijo Tony mientras miraba a todos los que lo seguían. Uno de ustedes puede llamarse Stark, y el otro, Tony, sugirió Steve, mirando a los dos Tonys. Tony se encogió de hombros y dijo, me parece bien, viejo. Tony señor puso los ojos en blanco al oír que lo llamaban viejo. Me llamaré Stark, que es como me llama la mayoría de la gente, tú puedes llamarme Tony, dijo Stark sin darle mucha importancia. Me parece bien, dijo Tony encogiéndose de hombros. Mientras tanto, Bruce miró fijamente la forma destruida de Ultron con expresión severa. Todo nuestro trabajo se ha perdido, Ultron se ha marchado y ha usado Internet como vía de escape, dijo Bruce, informando de lo que había descubierto. Tras observarlo un rato, Natasha suspiró y dijo, ha estado en todo, desde archivos hasta vigilancia. Probablemente sabe más de nosotros de lo que nosotros mismos sabemos el uno del otro. Eso, en realidad, nos da ventaja a Tony y a mí.
somos completamente nuevos en este mundo, así que no hay ningún expediente sobre nosotros ni nada que estudiar, dijo Melissa con una leve sonrisa. Rhodes dejó de apoyarse contra la puerta de cristal y comenzó a decir: ha estado en tus archivos, está en internet, y si decide acceder a algo un poco más interesante. Códigos nucleares, dijo María mientras estaba sentada en una silla girando ligeramente. Miren, dijo Rhodes, todavía tenemos que hacer algunas llamadas mientras podamos. ¿Bomba nuclear? Dijo que quería que estuviéramos muertos, dijo Natasha. No está muerto, corrigió Steve, dijo que quería que nos extinguiéramos. También dijo que había matado a alguien, dijo Clint, frunciendo el ceño. No había nadie más en el edificio, dijo María con expresión confusa. Sí, lo había, dijo Stark solemnemente mientras caminaba hacia el centro y pulsaba algo para mostrar una proyección holográfica naranja de un código de IA destruido. Todos guardaban silencio, tratando de comprender poco a poco lo que estaban viendo. ¿Qué? Murmuró Bruce mientras observaba más de cerca la protección. Esto es una locura. Jarvis era la primera línea de defensa, él habría neutralizado a Ultron, tiene sentido, dijo Steve, de pie con los brazos cruzados. Espera. ¿Ese es Jarvis? Pobrecito, dijo Melissa con tristeza. Un momento, ¿ustedes también tienen a Jarvis? Preguntó Stark, mirando alternativamente a Tony y a Melissa. Melissa es la que tiene a Jarvis, dijo Tony, recostándose contra una mesa. Stark miró a Tony con confusión, ¿eh? ¿Ustedes también tenían a Jarvis? Sí, dijo Tony con expresión solemne, era el mayordomo de nuestra familia, mi mejor amigo. Stark miró a Tony con compasión, ¿supongo que falleció? Tony asintió. Murió protegiéndome cuando era pequeño. Stark se quedó un poco desconcertado, ya que no era así como su mayordomo había muerto. Jarvis había tenido un final pacífico. Sin embargo, al ver que Jarvis probablemente se reunía mucho con Tony y que Melissa era quien lo tenía, sintió curiosidad. Si es tan importante para ti, ¿por qué le diste la IA a ella, te la quedaste y creaste otra para ella? Bueno, Melissa es alguien a quien aprecio. Jarvis murió protegiéndome, así que quería que ella también estuviera protegida, por eso le di a Jarvis para que la protegiera y cuidara también, dijo Tony encogiéndose de hombros con indiferencia. Espera, ¿de verdad querías que me quedara con Jarvis? Preguntó Melissa con los labios fruncidos y una expresión conmovida, con una mano sobre el pecho. No, dijo Tony, apartando la mirada con los brazos cruzados. Melissa sabía perfectamente cuando Tony mentía y no podía evitar sonreírle con picardía. No es que no me parezca muy tierno y adorable, pero ¿podemos pasar al tema que nos ocupa, por favor? Preguntó Natasha con una ceja arqueada. Vale, lo siento, dijo Tony, pero antes de que pudiera terminar, oyeron el sonido de pasos furiosos. Thor entró con el brazo extendido y levantó a Stark por el cuello. Amigo, usa tus palabras. Tengo palabras de sobra para describirte, Stark, dijo Thor entrecerrando los ojos. Thor, los legionarios, dijo Steve mientras dejaba a Stark en el suelo. Thor soltó un bufido mientras dejaba a Stark en el suelo con brusquedad. El rastro se perdió después de 160 kilómetros, pero se dirige al norte, y tiene al espectro, dijo Thor mirando a Stark con una expresión que decía. Y te lo debemos a ti, y tenemos que recuperarlo de nuevo. Había otra mujer presente con ellos en el taller de Stark, Ellen Cho, que examinó los restos de Ultron y dijo, no lo entiendo. Todos se volvieron hacia ella mientras ella, a su vez, se giraba para mirar a Stark. ¿Tú creaste este programa? ¿Por qué intenta matarnos? Stark les dio la espalda a todos y se quedó en silencio, cuando de repente comenzó a reírse entre dientes, jejeje. Se rió entre dientes mientras golpeaba ligeramente la mesa. ¿Te parece gracioso? Preguntó Thor señalándolo con el dedo. Stark se dio la vuelta y pareció normal. No. Probablemente no lo sea, ¿verdad? Miró a su alrededor mientras decía. Esto es terrible, es tan, jejeje, terrible, lo es terrible, dijo Stark, conteniendo la risa. Todo esto se podría haber evitado si no hubieras trasteado con algo que no entendías, dijo Thor con tono acusador. No, lo siento, es gracioso, comenzó Stark. Tony y Melissa simplemente se miraron, no dijeron nada más y se limitaron a observar. Stark se acercó a Thor y le dijo, es gracioso que no entiendas por qué necesitamos esto. Tony, quizás este no sea el mejor momento, dijo Bruce con cautela. ¿En serio?
¿Eso es todo? ¿Simplemente te das la vuelta y les enseñas la barriga cada vez que alguien te gruñe?, dijo Stark, mirando a Bruce. Solo cuando fui y creé un robot asesino, replicó Bruce. No lo hicimos, ni siquiera estuvimos cerca. ¿Acaso estuvimos cerca de una interfaz?, preguntó Stark alzando la voz. Bueno, hiciste algo bien y lo hiciste bien aquí, intervino Steve. Se suponía que los Vengadores serían diferentes a Shield. ¿Alguien más recuerda cuando llevé una bomba nuclear a través de un agujero de gusano?, dijo Stark, mirando a su alrededor. No, dijo Tony, sacudiendo la cabeza. No me suena de nada, dijo Melissa, sacudiendo también la cabeza. Stark simplemente los miró a ambos, pues su comentario era completamente innecesario. Incluso Rhodes negó con la cabeza mientras decía, sí, no aparece. Bueno, recuérdalo, porque yo lo hice. Lancé una bomba nuclear a través de un agujero de gusano cuando una fuerza alienígena hostil se abalanzó sobre nosotros a través de un agujero en el espacio, exclamó Stark. Estamos a 300 pies por debajo de ella. Melissa miró a Tony mientras le decía en silencio, ¿extraterrestres? Somos los Vengadores, continuó Stark, podemos estar atrapando traficantes de armas todo el santo día. Tony señaló hacia arriba y dijo, ¿pero eso es Endgame? Capítulo 157. Demasiadas coincidencias. Punto de vista en tercera persona. Eso de ahí arriba, dijo Stark, señalando al cielo, con la mirada fija y una voz de un tono inusualmente serio. Ese es Endgame. El corazón de Tony se aceleró. Dios mío, lo ha dicho. Lo ha dicho. Está pasando de verdad ante mis ojos. Esto es historia en ciernes. Interiormente, lo celebró como un fanático eufórico, pero exteriormente, mantuvo su habitual compostura. ¿Cómo se supone que vamos a derrotar a algo así?, preguntó Stark, con un tono serio que rompió el silencio sobrecogedor. Su mirada se posó en el Capitán América, con una expresión teñida de una inusual vulnerabilidad. Juntos, respondió Steve sin dudarlo, con voz firme. ¿Y si perdemos?, insistió Stark, dejando una pesada huella en el aire con la pregunta. Entonces también lo haremos juntos, replicó Steve con firmeza, mirándolo fijamente con una confianza inquebrantable. Un profundo silencio envolvió al grupo mientras Stark y Steve cruzaban miradas, asimilando la gravedad del momento. Esto es tan bonito que creo que voy a llorar, pensó Tony, sintiendo un nudo inusual en la garganta. Steve finalmente rompió el silencio. Thor tiene razón. Ultron nos está llamando, y necesitamos encontrarlo antes de que esté preparado para nosotros. El mundo es un lugar grande, pero podemos empezar a hacerlo más pequeño. Tony levantó la mano como pidiendo permiso para hablar. De hecho, mientras están ocupados buscándolo, ¿qué les parece si actualizo su tecnología? Solo digo. Stark resopló y se cruzó de brazos. Lo mío es mejorar la tecnología, chico. Busca tu propio trabajo. Melissa, apoyada despreocupadamente en la mesa, sonrió con picardía. En realidad, es nuestro negocio. Nuestra tecnología es más avanzada que la vuestra, y tiene sentido que nos encarguemos nosotros. Bruce asintió pensativo. Tiene razón. Su tecnología está a años luz de la nuestra. Es lógico dejar que tomen la delantera en esto. Natasha alzó una ceja mirando a Stark, con un tono pragmático. Stark, vinieron aquí en una nave espacial voladora de otro universo. Déjalos que se encarguen. Steve asintió con la cabeza. De acuerdo. Tony, Melissa, contamos con ustedes. Adelante con la actualización. Tony extendió la mano hacia Melissa, y ella, con una sonrisa, la bajó de un manotazo antes de que chocaran los puños. ¿Lo tienes?, dijo Tony con un saludo informal, ya de pie. Mientras se alejaba, con las manos levantadas detrás de la cabeza en un gesto despreocupado, gritó por encima del hombro. Oye, mi otro yo, voy a tomar prestadas algunas de tus cosas. Si algo desaparece, no me culpes. El ojo de Stark se crispó. Melissa soltó una risita y bajó de la mesa, sacando su teléfono. Con un toque rápido, amplió la pantalla, sus dedos volando sobre la interfaz holográfica mientras seguía a Tony. Unos minutos después Melissa estaba revisando algunos archivos con el ceño fruncido, mientras sus dedos se desplazaban por la pantalla buscando información sobre el Capitán América. Uf, Tony. Melissa llamó con cautela y sospecha en su voz. Tony suspiró. Me temía que esto sucediera. Tony se giró hacia Melissa y se llevó un dedo a la boca.
Sus ojos se enrojecieron al activar su visión tecnológica y desactivar cualquier sistema de vigilancia a su alrededor. Sus ojos movieron rápidamente de un lado a otro durante unos segundos antes de soltar un suspiro. Está bien, continúa. Por tu reacción, creo que sabes lo que voy a preguntar. ¿Qué demonios es esto?, preguntó mientras volteaba la pantalla para mostrar una versión delgada de Steve Rogers. Un chico flacucho de Brooklyn, elegido para formar parte del programa de supersoldados a pesar de sus múltiples problemas físicos. Me pregunto de dónde habré oído esto, dijo Melissa con sarcasmo. Melissa, de verdad que no quiero hablar de eso. Tony dejó escapar un profundo suspiro. Y veamos, es extraño que empuña un escudo hecho de, ¿qué es esto? ¿Vibranium? Me pregunto dónde he oído ese nombre antes. Melissa se llevó la mano a la barbilla, tocándose la mandíbula, y su boca se ladeó como si estuviera reflexionando sobre la pregunta. Tony sintió que el pecho le oprimía sin motivo aparente, ya que no podía mirar a Melissa porque ésta le daba la espalda. El soldado flacucho, el suero del supersoldado, el escudo, el vibranio, una vez es una coincidencia, 2 veces es una sospecha, 3 veces es un plan. ¿Cómo se llaman el 4 y el 5? Había demasiadas coincidencias como para que fueran simples coincidencias. Ella entendía que algunas de las cosas relacionadas con Tony serían coincidencias debido a que estaban en un universo diferente. Sin embargo, todo lo relacionado con Steve no estaba relacionado con Tony ni se tenía conocimiento de ello en su mundo de origen. Melissa tenía un presentimiento de que algo no andaba bien, entrecerró ligeramente los ojos y preguntó, ¿qué está pasando exactamente, Tony? Melissa se detuvo al oír que Tony empezaba a respirar con dificultad. Lo vio llevarse una mano al pecho, agarrarse ligeramente la camisa y cerrar los ojos. Melissa, suéltalo. Tony sintió un hormigueo por todo el cuerpo, pero no del bueno. De repente le dolió la garganta y se sintió un poco mareado. ¿Estoy teniendo un ataque de pánico?, se preguntó Tony con preocupación mientras los latidos de su corazón se aceleraban. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, la bravuconería de Melissa se desmoronó. Yo, lo siento, susurró con voz débil. No tienes que explicarme nada. No debí haberte presionado. Tony cerró los ojos, respirando lenta y pausadamente, intentando serenarse. Concentrémonos en la tarea, dijo en voz baja, aunque sus manos aún temblaban. Tony miró sus manos y notó que aún temblaban ligeramente. No pensé en lo que significaría venir aquí y de verdad mi secreto está a punto de ser descubierto. Se supone que este es uno de esos secretos que te llevas a la tumba. Las consecuencias de que alguien lo sepa son demasiado y realmente puedo perderlo todo aquí. Tony tenía las manos apretadas contra la mesa, sus ojos se abrieron de par en par mientras temblaban de miedo, su respiración se volvió más errática, las lágrimas brotaban de sus ojos mientras su mente se hundía en la desesperación. Melissa giró la cabeza bruscamente hacia Tony al oír que su respiración se volvía más dificultosa y verlo temblar. «Tony», exclamó Melissa para sí misma mientras corría hacia él. Rápidamente lo abrazó y comenzó a tranquilizarlo. «Está bien, Tony. Respira. Todo está bien», dijo suavemente, con la voz teñida de arrepentimiento. «No tienes que responder nada. Solo tenía curiosidad, eso es todo. No todos los secretos deben compartirse. Este es uno de ellos. Así que no te preocupes y no tengo por qué saberlo y tú no tienes por qué decírmelo», dijo Melissa, abrazándolo con más fuerza mientras las lágrimas se acumulaban en sus ojos, pues nunca había querido lastimarlo. Sus palabras disiparon la confusión de los pensamientos de Tony. Poco a poco, su respiración se estabilizó y el temblor cesó. Melissa lo abrazó un instante más, con lágrimas brillando en sus propios ojos. «No quería hacerte daño», susurró. Tony asintió levemente, con la voz apenas audible, murmurando: «Gracias, terminemos con esto». Fin del capítulo 157.